Bien, les invito a que en este momento inclinen su rostro y vamos a decirle gracias, papá, gracias por este momento que nos permite reunirnos nuevamente para poder adorar y cantar tu nombre. Gracias, papá, gracias porque nos has permitido hoy estar reunidos nuevamente aquí en este lugar para glorificar y adorar tu nombre. Hoy reunidos en familia, reunidos aquí, vamos a glorificar y reconocerte como el Salvador, reconocerte como el que merece la gloria y la honra, a ti, Jesucristo, a ti, oh Jehová de los ejércitos, y te pedimos, Espíritu Santo, recibe alabanza y la honra y ayúdanos para poder dar la alabanza correcta y la ofrenda correcta para que sea olor grato ante la presencia de nuestro Padre Celestial. Amén. Dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, en su capítulo 4:11: digno eres tú, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor, el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Dios tiene control de todo. Dios es bueno, Dios está atento a su oración, a su cántico, a su alabanza. Y hoy tenemos esa oportunidad de decirle gracias por salvarme, gracias por estar conmigo, y solamente a ti te doy mi alabanza. Como río y perdón, con tu poder
honra a Jesucristo nuestro Salvador. En el Salmo capítulo 22, versículo 3, dice: tú eres santo, que habitas entre las alabanzas de Israel. Él, cuando usted canta, cuando yo canto, cuando nosotros en esa intimidad y en ese momento que le dedicamos a reconocerle y a cantarle, Él sonríe, su gracia, viene un sublime abrazo y nos regala esa paz y ese gozo. Y por eso dice esta escritura aquí, esta palabra: entre las alabanzas tú habitas. Amén. Hoy le invito que usted cante. Yo le invito a que usted insista que Dios venga a su casa, que Dios venga a su familia, que Dios toque a cada uno de los integrantes que están alrededor de usted. Por eso cante y alabe cuando tenga oportunidad. Cante y alabe cada vez que usted sienta alguna opresión o alguna tribulación o algún problema. Cante y alabe, porque Dios habita entre las alabanzas de su pueblo. Amén, gloria a Dios. Este canto dice, está basado en el libro de la carta de Judas, en su capítulo 1, versículo 24. Dios único, Salvador nuestro, tiene el poder para cuidar de usted
y para presentarlos sin mancha, llenos de alegría ante su gloriosa presencia. A Él sea la gloria, la grandeza, el poder y la autoridad por nuestro Señor Jesucristo, antes, ahora y siempre. Usted puede presentarse delante de Dios y decirle: papito, te amo, papito, te alabo, papito, te necesito, te reconozco porque tú estás aquí, tú me has lavado, Jesús, tú me has comprado y me has dado una oportunidad de estar presente y limpio delante de la presencia del Padre. Por eso hoy cantémosle y digámosle: tú, Jesús, eres poderoso, tú, Jesús, eres mi Salvador. Y quieres oír su rostro, cante y adore a nuestro Padre Celestial. invito a que ahí incline su rostro y le dé gracias por esa salvación. Es su oración de usted con Dios, en esa intimidad, en esa relación que usted tiene con Dios en su casa. Dile gracias a Dios. Gracias, Jesús, porque me has comprado, me has salvado. Te hemos adorado en este momento, te hemos reconocido, te hemos dicho que eres nuestro Salvador. Él es el único que nos ha redimido, el único que nos ha
por llamarnos hijos, gracias por llamarnos coherederos, gracias por darnos la oportunidad de cantarte y reconocerte como nuestro Salvador. Amén. Dios le bendice. Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. Es para mí un gusto poder compartir la palabra con ustedes en esta hora. Y les voy a invitar a que busquen en su Biblia la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, y vamos a dar lectura a los versículos 8 y 9. Dice la palabra de Dios que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Bendito Dios, te damos gracias en esta hora, Señor, porque tú nos permites una vez más considerar tu palabra, Señor. Te pido, Padre, que seas tú hablando a través de mí, Señor, que sea tu Espíritu Santo haciendo la obra, Señor, en nuestra vida. Tú sabes de qué tenemos necesidad, Señor. Tú sabes las necesidades, las pruebas que está pasando cada uno de mis hermanos, Señor. Pero yo te ruego que a través de tu palabra hoy tú traigas consuelo y traigas fortaleza a sus vidas, Señor. Que tu palabra, Padre Celestial, cumpla el propósito por el cual tú le envías. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Todos en algún momento de la vida atravesamos por circunstancias muy complicadas que nos abaten, que nos llenan de preocupación, que nos angustian. Todos pasamos por pruebas y momentos difíciles. Y hace unos días precisamente pensaba en estos versículos que leímos y en cómo es necesario que nuestra fe sea probada. Cómo a través de las pruebas, a través de las tribulaciones, Dios va obrando en nosotros, Dios nos va perfeccionando, Dios va fortaleciendo nuestra fe. Y muchas veces en esos tiempos de prueba, el enemigo aprovecha para susurrar a nuestro oído mentiras, diciéndonos o haciéndonos creer que Dios nos ha abandonado, que Dios no nos escucha, que Dios no atiende a nuestro clamor, que Él no ve nuestra angustia, nuestro dolor. Y trata de hacer que nosotros caigamos, que flaqueemos en nuestra fe o que pensemos que Dios nos ha abandonado. En el grupo del WhatsApp de la iglesia podemos ver cómo en las últimas semanas se han compartido tantas peticiones de oración, tanta necesidad que hay en las familias, en los hogares de la iglesia, y que están enfrentando pruebas, luchas en este momento. Y el apóstol Pablo en estos versículos está hablando a la iglesia de Corinto, pero también está hablando a nosotros. Y nosotros no estamos exentos de pasar por tiempos difíciles, por pruebas. Y el apóstol Pablo escribe que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. El estar atribulado o el estar en tribulación quiere decir que pasamos por pena, por congoja, por aflicción. También se hace referencia a un sufrimiento interno, a veces a causa de nuestra desobediencia por habernos apartado del Señor, pero también desde el punto de vista de la doctrina cristiana es la aflicción o el dolor que se produce, que se padece a nivel espiritual. Es una prueba de fe que nos hace crecer, un crecimiento espiritual y mayor en la fe, en el creyente. Jesucristo mismo dijo que en el mundo tendríamos aflicción, en Juan capítulo 16.
Es decir, que tendremos momentos tristes, momentos difíciles. Sin embargo, nos dice que no debemos angustiarnos. El mismo Señor Jesucristo, en este versículo de Juan, expresó: confiad. Sí, tendréis aflicción, tendrán tiempos difíciles, pero confíen en mí. Porque la aflicción o la tribulación no debe ser que nosotros nos sintamos angustiados todo el tiempo. El rey David expresó que no debemos angustiarnos en medio de las situaciones adversas que pueden vivir los creyentes, porque esto hace que nuestra confianza en Dios disminuya. Cuando nosotros permitimos que la angustia llene nuestro corazón y fijamos nuestra mirada únicamente en nuestro problema o en nuestra necesidad, en la prueba que estamos viviendo, apartamos nuestra mirada del Señor. El rey David escribe en el Salmo capítulo 42, versículo 11: ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Espera en Dios. Él mismo se animaba a no dudar del Señor, a no abatirse, a no angustiarse por lo que estaba viviendo. Él dice: espera en el Señor, espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Debemos esperar en Dios, confiando en que tarde o temprano Dios nos dará la salida, en que Dios hará algo por nuestra causa. También David escribió en el Salmo 27: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Muchas veces es difícil no angustiarnos cuando estamos en ese tiempo de prueba, en ese momento difícil. Como humanos tenemos esa tendencia a angustiarnos y preocuparnos y pensar en qué vamos a hacer, en qué va a pasar o por qué Dios permitió esta situación, y nos llenamos de temor, pero debemos aprender a confiar y depender totalmente del Señor. Perseverar en medio de nuestros padecimientos, en medio de las pruebas. Mantenernos firmes y constantes en el Señor, en nuestra fe. En la Biblia encontramos muchos versículos en donde el Señor nos anima a no temer, a no preocuparnos, a no angustiarnos, sino a confiar, porque Él está con nosotros. El apóstol Pablo continúa diciendo que estamos en apuros, mas no desesperados. El estar en apuros es una situación en la que no se sabe qué hacer, cómo actuar ante las circunstancias. Presenta un conflicto, una dificultad. En medio del apuro muchas veces hacemos cosas que no debemos, porque nos desesperamos, caemos en desesperación. A veces en el apuro intentamos hacer algo para solucionar o para ayudar en nuestra situación, pero muchas veces empeoramos o agravamos porque actuamos sin pensar realmente, porque estamos desesperados. Pero cuando confiamos podemos ver más allá de la angustia, podemos ver más allá del problema, podemos ver más allá de las adversidades. No debemos desesperarnos, porque cuando esto ocurre tomamos decisiones erradas, somos víctimas de las circunstancias, de las dificultades, y entonces no estamos viviendo por fe. El Señor nos dice que debemos aprender a confiar en Él. En la Biblia tenemos ejemplos de hombres que
enfrentaron tiempos difíciles, tiempos muy duros, pero que si bien confiaron en el Señor, pudieron obtener la victoria en medio de esas situaciones, porque Dios nunca los abandonó. Aunque también tenemos ejemplos de aquellos que desobedecieron al Señor o intentaron actuar por sus propios medios, presas de la desesperación, y no obtuvieron los resultados que hubieran querido. En el primer libro de Samuel, capítulo 13, tenemos el ejemplo de el rey Saúl. En los versículos 5 y 6 nos dice que los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo y un pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Micmas al oriente de Bet-Aven. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. El rey Saúl estaba en un apuro. Cuando los filisteos se reunieron en Micmas, y cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, o sea, que estaban en un aprieto, en un apuro, ellos se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Esto provocó que en medio del aprieto, en medio del apuro, el rey Saúl entrara en desesperación y cometiera un gran error. Continúa diciendo en este capítulo, en el versículo 8, que el rey Saúl esperaba a Samuel. Dice que él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrenda de paz, y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. Saúl, al ver que Samuel no llegaba y que el pueblo empezaba a desertar, ofreció holocausto, por lo cual Samuel le reprendió y le dijo: locamente has hecho. Saúl actuó en ese apuro con desesperación y cometió un grave error. Podemos estar en apuros, pero no hay que caer en la desesperación, ya que nuestro Dios nos dará la salida en medio de los problemas y de las situaciones adversas que nos pongan en aprieto. Mientras Saúl estaba en aprietos aquí en Micmas, su hijo Jonatán también iba a enfrentar a los filisteos. Jonatán procuraba pasar la guarnición de los filisteos en medio de 2 peñascos y los desfiladeros, y a pesar del apuro, él jamás desesperó. Jonatán supo superar, confiado en Dios, supo esperar en el Señor y derrotó a los filisteos. Es necesario que en medio de la dificultad nosotros podamos mantener la calma y no desesperarnos.
sino al contrario, debemos aprender a esperar en Dios, a confiar en el Señor, a creerle y depender de Él, porque Él nos dará la victoria en nuestras batallas. Pablo nos dice también que estamos perseguidos, mas no desamparados. En Éxodo capítulo 14 encontramos un ejemplo de esta situación. En el desierto está el pueblo de Israel que ha huido de Egipto. Después de varios intentos por parte de Moisés para liberar a su pueblo, el faraón da la libertad de irse al pueblo de Israel. Sin embargo, el Señor endureció su corazón. Y en Éxodo capítulo 14, en sus versos del 5 a 7, nos dice que fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo. Y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo su pueblo y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Versículo 8 y 9. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pi-Hahirot, delante de Baal-Zephón. Está el pueblo de Israel en el desierto frente al Mar Rojo, y detrás viene Faraón con su ejército, lleno de ira, lleno de amargura, de rencor. El pueblo se sintió perseguido sin escapatoria. Algunos desamparados, quizás pensando que Dios les había abandonado. Otros se quejaron con Moisés diciéndole que para qué los había sacado a morir en el desierto, cuando pudieron morir en Egipto, donde había sepulcros para que ellos fueran enterrados. Pero el Dios que los había sacado de Egipto, el Dios que había hecho grandes maravillas delante de sus ojos, fue quien abrió camino en medio del mar y no los dejó desamparados. Moisés le dijo al pueblo que no temiera, que estuvieran firmes. Él les dijo: y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Y esto es también para nosotros, hermanos. Dios es el que pelea por nosotros. Dios es el que pelea por usted. Nuestro Dios jamás nos dejará desamparados, jamás nos dejará solos. A veces por las circunstancias sentimos como si Dios nos hubiera abandonado, pero no es así. El Señor prometió que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y podemos tener la seguridad de que así será, porque Dios es fiel a sus promesas. El Señor nos dará la salida cuando nosotros nos sintamos perseguidos, cuando estamos en una prueba y llega otra y viene otra y nos sentimos sin escapatoria. El Señor vendrá a nuestro rescate y nos dará la salida. No estamos solos, pues como dijo el profeta Jeremías: mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Tenemos también en la palabra, en el primer libro de Reyes, el ejemplo de Elías.
Elías está triste, eh, en- como en un estado de depresión. Él ha huido de Jezabel que busca matarle. Él huye al desierto, se esconde en una cueva, se sentía solo y desamparado. Pero Dios le hizo saber que no estaba luchando solo, que había en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. El Señor le dice a Elías que él no está luchando solo y le anima a continuar, a resistir. El Señor nos anima también a mantenernos firmes en la fe, sabiendo que nuestros hermanos en el mundo también están pasando por momentos difíciles, también están pasando por aflicción. Así hoy día hay un pueblo que jamás se rinde y que en medio de las batallas, que en medio de las dificultades, Dios jamás ha desamparado. Por lo tanto, no hay que doblegarnos ni sentirnos solos, que Dios está con nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros, es el nombre del templo, del lugar donde nosotros nos congregamos. Y esto es una realidad, esto es verdad. El Señor está con nosotros. Quizás sienta en medio de su prueba, en medio de su necesidad, que Dios le ha abandonado o no puede sentir la presencia del Señor, pero Dios está con usted. También tenemos el ejemplo de Eliseo, cuando él está en una casa con su criado y vienen los sirios contra Israel. La ciudad fue sitiada. Esto lo encontramos en el segundo libro de Reyes, capítulo 6. Y cuando venía el ejército de los sirios con sus carros y caballos, el criado de Eliseo se turbó, tuvo miedo. Pero el profeta le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y para que podamos decir las palabras de Eliseo, debemos abrir nuestros ojos espirituales, tal como dijo Eliseo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Y en medio de las pruebas, en medio de las luchas, hermanos, no estamos solos. Tenemos también una familia espiritual que está orando y que está intercediendo por cada uno de nosotros. Bueno, las últimas semanas fueron un poco difíciles para la familia. Como ustedes saben, hace como 3 semanas falleció mi abuelito. Él estuvo enfermo y fue algo inesperado, algo que nos tomó por sorpresa. Nosotros pues teníamos la esperanza de que él iba a levantarse, pero ya era tiempo de que él se fuera con el Señor. Y aunque nuestra carne se dolió por la partida, yo podía ver, principalmente mi abuelita, sí había tristeza y había dolor, pero también había paz. El Señor se lo llevó en paz, él no sufrió, y en ello puedo ver la misericordia del Señor. Él pudo haber sido internado, intubado o necesitar oxígeno y no lo requirió. Él realmente no sufrió. Y esto es por la misericordia del Señor, que no permitió que él pasara por ese dolor, por quizás una agonía más larga y dolorosa. Y también a la familia no nos permitió verlo en esas condiciones. La semana de que mi abuelito falleció,
También mi mamá enfermó, pedimos oración por ella y fue otro golpe, otro momento difícil para nosotros. A ella le bajó su presión. Ella es hipertensa, pero tenía su presión muy baja. Mi hermana consiguió un oxímetro y para ver cómo estaba su saturación. Ya la hermana Eva nos platicó el día miércoles que debe estar arriba de los 90. Mi mamá la tenía en 73. Pues en ese momento mi hermana empezó a enviar mensajes, a llamar, qué hacer. Las indicaciones eran llevarla a un hospital y que la internaran, que necesitaba oxígeno. Pero había también ese temor de que si la llevábamos y la internábamos, ella iba a estar ahí sola y no íbamos a poder verla. No íbamos a poder estar ahí con ella. Pero también nos decían que si ella no recibía ayuda, si no recibía la atención, si no recibía el oxígeno, ella se nos iba a ir. Y ese momento fue difícil y realmente no sabíamos qué hacer. Finalmente mi mamá accedió a que la lleváramos al hospital. Cuando se compartió el mensaje pidiendo oración por ella, en ese momento íbamos también saliendo directo al hospital. Y pues esperando ya lo que Dios determinara, ¿no? Si debía quedarse o no. Hermanos, cuando llegó al hospital y la atendieron, entró ella sola, estaba todo muy controlado y no pudimos entrar con ella la primera vez. Su saturación estaba bien y casi ella dice que el doctor le dijo que para qué la habían llevado si ella estaba bien. Estuvimos esperando todavía afuera porque tenía que volver a ingresar. Ya la segunda vez mi hermana pudo entrar con ella. Y sí tenía su presión baja, pero su saturación estaba bien. Estaba en 92. Estábamos sorprendidos porque fue solo en el transcurso de casa al hospital que su saturación se estabilizó y ella estaba bien. No fue necesario internarla. Ella no tuvo que quedarse, la pudimos traer a casa. Se consiguió el oxígeno, estuvo algunos días con oxígeno, pero ya en esta semana se le quitó. Tiene su presión un poquito baja, pero ya se encuentra estable, está comiendo bien. Y una vez más vemos la misericordia y la fidelidad del Señor. Hermanos, podemos sentirnos perseguidos, pero jamás estaremos desamparados porque nuestro Dios está con nosotros. Él no abandona a los que le buscan, Él no desampara a los que le buscan, Él no avergüenza a los que esperan en Él. Y dice en el Salmo capítulo 9, versículo 10, en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Y en cada momento difícil que nosotros podamos enfrentar, tenga usted la confianza, hermano, de que Dios nunca lo va a desamparar. El Señor va delante de usted. Él estará contigo, no lo dejará ni lo desamparará. Así que no tema ni se turbe. El Señor dice que no debemos angustiarnos porque Él está con nosotros.
Y hermanos, agradezco sus oraciones, agradezco sus palabras de aliento, fueron de consuelo y de bendición para la familia, para nosotros. Sé que por la situación pues no fue posible que nos acompañaran, pero nos abrazaron por medio de sus oraciones. Les agradezco también sus oraciones por mi mamá, que para la gloria de Dios, ella ya se encuentra bien. Y le animo, hermana, que en esa situación que usted esté enfrentando, no se desaliente, no se angustie, no desespere, confíe y espere en el Señor. Y finalmente, el apóstol Pablo escribe que estamos derribados, pero no estamos destruidos. Y en el libro de Jueces, capítulos 19 y 20, encontramos otra historia en la que es un ejemplo del estar derribados, pero no destruidos. En el capítulo 19 se narra cómo un hombre y su concubina, un levita y su concubina, son atacados. Su concubina, su esposa, muere. Esto a manos de la tribu de Benjamín. El levita acude con los demás hijos de Israel y les cuenta lo que ocurrió. Entonces el pueblo de Israel en el capítulo 20 consulta a Dios acerca de si debían o no pelear contra sus hermanos, los de Benjamín. Consultan al Señor quién subiría para enfrentar a Benjamín. Dios les dijo que sí subieran a pelear y que los primeros que irían a la batalla serían los de Judá. Sin embargo, a pesar de esto, los hijos de Benjamín derribaron por tierra aquel día 22,000 hombres de los hijos de Israel. Fueron vencidos, fueron derribados. Los hijos de Israel estaban derribados, pero no destruidos. Ellos nuevamente van con el Señor y acuden a consultarle si subían de nuevo o ya se daban por vencidos. Y una vez más Dios les dijo que subieran a la batalla. Cualquiera después de la primera derrota, al ser derribados, no querría levantarse y continuar luchando. Pero los hijos de Israel lo hicieron, pues no estaban dispuestos a ser destruidos. Israel había perdido solo una batalla, pero no la guerra. Y reanimándose el pueblo, los varones de Israel volvieron a ordenar la batalla en el mismo lugar donde la habían ordenado el primer día. El problema es que nuevamente fueron derribados. Dice en este capítulo de Jueces que ellos lloraron y se lamentaron por las pérdidas, pero una vez más fueron a la batalla. Lo impresionante aquí es la determinación de Israel para conseguir la victoria, para seguir insistiendo y obedecer a Dios, para ir a la batalla contra los de Benjamín. Pero lo más maravilloso de todo es que esta tercera vez la Escritura dice que Jehová derrotó a Benjamín delante de Israel. Y mataron los hijos de Israel aquel día a 25,000 hombres de Benjamín. Jehová derrotó a Benjamín. 3 veces fueron a pelear. Pero Dios peleó sus batallas. Nosotros vamos a enfrentar muchas luchas. Tendremos muchas batallas, tendremos muchas pruebas. Y a veces será una tras otra. Pero no debemos rendirnos. Y si caemos, hay que levantarnos. Dice en la palabra que aunque 7 veces cayera el justo, Jehová lo levantará.
Dios pelea nuestras batallas cuando ya no podemos con nuestras fuerzas. Y si nos disponemos a obedecer y levantarnos después de cada derrota, podremos decir que fuimos derribados, pero no derrotados. Por lo tanto, nuestro Dios nos dará la victoria. Cuenta un pastor una anécdota con su hijo. Ellos compartían la pasión por las excursiones a pie, las caminatas. Este pastor cuenta cuando su hijo tenía 5 años, acordaron cruzar una montaña y acampar a la orilla de un lago. El pastor le dijo a su hijo que sería un camino muy duro, que quizás se iba a cansar, pero que era necesario que no dejaran de caminar, pues debían llegar a la orilla del lago antes del anochecer. El niño aceptó y vaya con esa mentalidad de que iba a ser un camino difícil. En el camino el niño resbaló con unas piedrecitas, pero se levantó y siguió caminando. Después de un rato volvió a caer, rompió sus pantalones en la parte de las rodillas, pero el niño se levantó y siguió caminando. Pero después de varias caídas, el niño se sentó en una piedra, en una roca, y empezó a llorar. Su padre se acercó para hablar con él, para consolarlo, para animarlo a seguir, pero el niño lo interrumpió y le dijo: sí, papá, sé que puedo llorar, pero no debo dejar de caminar. Y esto nos enseña que en nuestro caminar tendremos caídas, tendremos tiempos difíciles, pero no debemos desmayar y no debemos dejar de caminar. Con nuestra mirada puesta en Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe, con nuestros ojos en lo eterno y no en lo terrenal, porque lo que nuestros ojos físicos ven es temporal, es pasajero. Nosotros debemos ver aquellas cosas que son eternas. No debemos cansarnos. Si caemos, hay que levantarnos. Si viene una prueba, debemos enfrentarla confiando en que en Cristo somos más que vencedores, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y que en cualquier batalla Dios es el que pelea con nosotros. El Señor va delante nuestro como poderoso gigante, peleando y librando cada una de nuestras batallas. Hermano, usted no está solo. Sea cual sea la prueba que esté enfrentando en este momento, la necesidad que hay en su familia, tenga la confianza de que Dios la conoce y de que Dios ya está obrando, que Dios ya está actuando, porque Dios no lo va a desamparar. Dios no desampara a su pueblo. Dios no deja solos a sus hijos. Y en estos tiempos difíciles el enemigo va a tratar de hacer que claudiquemos, que perdamos toda esperanza. Pero hermano, no lo escuche y no permita que el enemigo le llene de temor o de angustia. Confíe en el Señor. En la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 4, más adelante de los versículos que leímos, nos dice: a partir del versículo 16, por tanto, no desmayemos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria.
no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. No desmayemos, no desmayemos, hermanos. Sigamos caminando firmes y constantes en el Señor. Porque esta tribulación, esta leve tribulación, como la llama el apóstol Pablo, es algo pasajero. Esto va a terminar. Y no se compara todo lo que estamos viviendo en este momento con la gloria venidera, cuando estemos con nuestro Padre Celestial. Así que, hermanos, podemos estar atribulados, pero jamás debemos angustiarnos. Podremos estar en apuros, pero sin entrar en desesperación. Podemos sentirnos perseguidos, pero nuestro Dios jamás nos desamparará. Incluso podemos ser derribados 1, 2 o 3 veces, pero nunca seremos destruidos porque tenemos a nuestro Dios con nosotros. Y en esta hora, hermano, le invito a que junto a su familia oremos, nos acerquemos al Señor con la confianza de que Él escucha nuestra oración, de que Él ve en nuestro dolor y pongamos en sus manos esa prueba, esa batalla que estamos enfrentando, confiando en que Dios nos dará la salida, en que Dios nos dará la victoria. Bendito Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por tu palabra, mi Dios, porque en estos tiempos difíciles que nosotros podemos vivir, Señor, seguimos contando con tu presencia, seguimos contando con tu ayuda, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque tú no desamparas a los que te buscan, Señor, porque tú no avergüenzas, Padre, a los que han puesto su esperanza en ti. Gracias, Señor, porque tú has permitido una vez más a mi familia ver tu misericordia y tu fidelidad, Señor. Y confío plenamente, Padre, en que tú cumplirás, Señor, tu propósito en todo esto, en que tú perfeccionarás la obra que has empezado, Señor bendito. Gracias, Padre Celestial, porque tú has sido, Señor, nuestra fortaleza en medio de los tiempos de angustia, Señor. Tú has sido esa torre fuerte a la cual nosotros podemos acudir con toda confianza para hallar socorro, Señor. Gracias, Padre Celestial, por esa gran familia, Señor, que intercede por nosotros, que intercede por las necesidades de los demás, Señor, cumpliendo tu palabra, Padre Celestial, que debemos animarnos unos a otros, que debemos orar unos por otros, llevar las cargas los unos de los otros, Señor. En tus manos, Padre Celestial, está cada familia del Centro Familiar Emmanuel. Conoce, Señor, las necesidades, las pruebas que cada familia está viviendo, Señor. Yo te pido, Padre Celestial, que extiendas tu misericordia, Señor, a cada hogar. Que tú bendigas cada familia, mi Dios. Que tú seas glorificado en cada uno de ellos, Señor. Yo creo, Padre Celestial, que unidos podremos dar, Señor, testimonio de tu poder, de tu fidelidad, Padre. Podremos, Señor, ver una vez más tu gloria, Padre Celestial. Y por muy difícil que sea la prueba, Señor, por muy difícil que sean las necesidades de mis hermanos, Padre, yo confío en que tú actuarás a su favor, Señor, conforme a tu voluntad, Padre Celestial, porque tú sabes que es lo mejor para nosotros, Señor. En este tiempo, Padre, tú estás probando nuestra fe, Señor, y te ruego, Padre, que tú nos ayudes a salir victoriosos, Señor, confiando, Padre Celestial, que tú estás con nosotros, que tú no nos dejarás, que tú no nos desampararás, Señor. Tú vas delante nuestro, Señor, librando nuestras batallas y nos darás la victoria, Padre Celestial, en cada una de ellas.
Bendice, Señor, a cada familia, bendice a mis hermanos, Señor, que en estos tiempos, Padre, ellos sean fortalecidos por tu palabra, ellos sean llenos de paz, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, Padre Celestial. Tú les sigas sosteniendo, les sigas ayudando, mi Dios eterno. Que aún en medio de los tiempos difíciles ellos puedan sentir tu presencia, puedan contemplar tu gloria una vez más, Señor. Gracias, Padre Celestial. A ti sea, Señor, toda la gloria y toda la honra, Señor, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, hermanos, como dice nuestro pastor, ánimo, sigamos firmes y adelante en este camino. Y les mando un abrazo a todos ustedes, hermanos. Les extraño, pero bueno, esperamos que pronto podamos vernos. Que el Señor les bendiga, les fortalezca, les sostenga y les ayude en medio de las pruebas que ustedes puedan estar enfrentando.